aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. El tema de hoy se encuentra en Primera Carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Primera Carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Oye, eso ahí, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Oye, ¿qué es lo que desvía a uno de la fe? La falsa ciencia. La falsa ciencia. Hay una ciencia que es falsa y hay una ciencia que es verdadera. Entonces yo estuve mirando, por ejemplo, vamos a buscar a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, ahí estamos todos, ¿sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate lo que dice ahí. Dice, esto es una ciencia. Un hombre pecó y luego el pecado pasó a todos los hombres. Ahora, eso tú no lo sientes. Eso es un dicho que tú ni has visto, ni tú lo sientes. El único que lo vio y le dio valor a eso fue Papá Dios. O sea, que un hombre vino a esta tierra llamado Adán y pecó y se lo pasó a todo el mundo. Pero tú no lo sabías. Es más, si Pablo no llega, esto nunca se sabía. Porque Moisés no sabía que era un pecador. Dice aquí que un hombre pecó y el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Ahora, Dios lo vio y Dios lo supo. Y Dios trató con el hombre así. Ahora el hombre no lo sabía. Simplemente Dios sabía que todos estaban bajo pecado. Ahora nadie lo sabía. Ahora cuando Pablo sube al paraíso, Dios le dice a Pablo, Pablo, déjame decirte, tú sabes que todos los hombres estuvieron bajo pecado. Dice, aún los profetas, dice, el más santo de ellos era un pecador y no lo sabía. Porque el primer Adán cuando pecó, ¿a qué vino el diablo? A matar. Pues la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Quiere decir que es necesario ver lo que Dios establece en la palabra, porque Dios es que así ve las cosas. Entonces tú no puedes tratar como tú te sientes o como tú piensas. Tú tienes que tratar, déjame ver cómo Dios lo ve. Si Dios lo ve así. Ahora fíjate, mira el otro verso, Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora fíjate, el verso 12 dice que por un hombre pasó la muerte a todos los hombres. Y el verso 17 dice, por uno solo, reinan en vida los que reciben la gracia. Ahora, ¿tú sientes eso? Eso tú no lo sientes. Eso tú tienes que aplicarle, no la falsa ciencia, sino la verdadera ciencia, que es fe.
Porque la ciencia verdadera es la que te permite que el ingrediente fe entre. Por eso la falsa ciencia desvió a muchos de la fe. Porque la falsa ciencia trata con lo que tú sientes y con lo que tú haces. La verdadera ciencia te dice a ti, mira, esto es como Dios lo ve y como Dios quiso. Sométete a la verdadera ciencia y entras a reinar en vida. Sin tú hacer nada, por uno solo. Eso es trabajo ¿de qué? De uno. Fíjate que tú no hiciste nada. No hiciste nada ni para perderte, ni hiciste nada para salvarte. Uno solo lo dañó y otro solo lo arregló. Esa es la verdadera ciencia. Ahora, no todos pueden pensar así. Hay personas que piensan, no, tú tienes que llevar, tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir, tú tienes que llenar unos requisitos y entonces tú reinas en vida. Pero aquí dice que es trabajo de uno solo. Es recibir la abundancia de la gracia. Y volvemos a lo mismo, es en la mente. Porque no es lo que tú sientes, es lo que tú lees, entonces tú le aplicas la verdadera ciencia. Bueno, si Dios dice que esto es así, yo lo recibo así. Vamos a ver a Romanos 6, desde el verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? Entonces, cuando a ti te dicen la gracia es un medio para pecar, ¿qué tú tienes que decir? La verdadera ciencia te va a decir, pues mira, no, en ninguna manera. Y la persona puede decirte, sí, pero es que yo te he visto a ti mismo, te he visto en conducta indebida. Y decir, sí, pero eso no quiere decir que yo estoy pecando. Eso lo que quiere decir es que yo estoy conociendo el bien y el mal y me estoy ajustando. Yo estoy creciendo, pero yo no estoy practicando pecado, porque para practicar pecado tiene que estar el pecado en pie, y el pecado fue quitado. Por eso fue que Pablo le dijo a los romanos, mira, en ninguna manera, mira cómo dice el otro verso, en ninguna manera, porque los que hemos muerto ¿a qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Si tú estás muerto al pecado, ya a ti no se te puede hallar en pecado. Ahora, en la falsa ciencia, tú dices, Dios te ve en pecado. Ahora, en la verdadera ciencia, la de la fe, dice, bueno, Dios lo ve así. Y yo tengo que vivir conforme a como Dios lo ve. Ajustarme a los términos de Él y no a los términos míos. Porque el problema es que el hombre se ajusta a los términos de Él. Entonces, ellos ven la salvación de ellos hacia arriba. Entonces tú tienes que ver la salvación de allá hacia ti. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, será agua? ¿Hemos sido bautizados en qué? ¿Hemos sido bautizados en qué? Eso no es agua. Usted sabe que todo el sistema utiliza esto. ¿Te das cuenta que hay que bautizarse? Pero es que ahí no está hablando del bautismo en agua. Es el bautismo en su muerte. Pablo nunca, al contrario. Pablo en el próximo libro te dice, Cristo no me envió a mí a bautizar en agua. Mira lo que dice, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo? El de anterior, el contexto. Está hablando del bautismo en su muerte, donde juntamente con Él tú quedaste muerto al pecado, muerto al diablo, muerto a la maldición, muerto a cualquier situación en tu vida que te trajera maldición. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí es que tú estás en vida nueva. Ahora, si no lo sabes, andas en vida vieja. ¿Qué tú le aplicas a esto? La ciencia verdadera. Dios lo dice, yo lo creo. Mira lo que dice el verso 6. Sabiendo esto. ¿Qué dice? Y si tú no lo sabes, ¿estás liquidado? Sabiendo esto. ¿Qué es esto? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué dice?
¿Cuántos están muertos en Cristo aquí? ¿Cuántos están justificados del pecado? La verdadera ciencia, fíjate lo que es la falsa ciencia. La falsa ciencia me escucha a mí hablando y dice, eso no puede ser así. Porque está desviado de la fe. Al desviarte de la fe, no puedes aplicar la ciencia verdadera. La ciencia verdadera trata con humildad. Dios lo dice, yo lo creo. Dios no dice eso. Tú no estás recibiendo nada nuevo. Tú no vienes aquí a cambiar, tú vienes aquí a informarte de lo que ya sucedió en tu espíritu antes de la fundación del mundo. Tú sabes que aquí nadie viene a cambiar. Pues yo vengo a la iglesia a mejorar. Tampoco. Es a recordar. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, a quien yo enviaré, Él os recordará. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que lo que oyó del Padre, Él os hará saber. Todo lo que tú estás haciendo aquí es recordando que tú eres más que vencedor, que tú siempre has estado bien. El problema era que tú no sabías, y el que no sabe es como el que no ve. Lo que sucede es que esa ciencia estaba escondida de ti porque Dios puso la falsa ciencia, que es la ley. La ley es la falsa ciencia. ¿Tú sabes por qué es la falsa ciencia? Porque ninguno ha podido cumplirla. Tú sabes que con una sola ofrenda Él te hizo perfecto a ti, ¿no? Y aunque el cuerpo está en un estado de humillación, pero en sí, a ti no te debe preocupar eso. Porque mientras más te preocupa, más te mientes. Porque tú estás tratando con un muerto. Tú eres impecable. Tú no tienes pecado. A ti no se te puede hallar en pecado. Romanos 10, verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. Y lo peor del mundo es una persona celosa por algo, pero no tiene la ciencia. Te sales del medio, tú dices, no importa lo que yo sienta, es la ciencia de Dios. Dios lo dijo, a mí me basta eso. Con eso fue que yo sobreviví el comienzo de este ministerio. A principio hasta me confundían porque yo estaba todavía creciendo. Y entonces cuando me decían, oye José Luis, tú sabes que tú tienes que entender, oye, mira, son 2000 años, ahora apareces tú con la verdad. Y dice, ay padre, ¿estaré yo mal? Pero entonces, yo, oye, déjame ver lo que dice. Pero si está escrito. Vamos ahora a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo, cuando Cristo murió, y fue tu cuerpo crucificado juntamente con Él, Dios decidió hacer la paz contigo eternamente para siempre, y Dios jamás te verá a ti mal. Ese es el compromiso de Dios. Que tú estás bien con Dios. Que no hay quien venga a poner en tela de juicio de que tú no estás en paz con Dios. Aunque tengas lucha, aunque tengas problemas, aunque estás pasando por unas que otras, pero en cuanto a Dios se refiere, tu cuerpo pecaminoso carnal fue echado. Ahora eso tú lo tienes que saber.
Porque esto no se siente. Yo no siento que mi cuerpo pecaminoso me lo echaron fuera. Yo lo veo vivito y coleando todos los días. Aquí no está el problema, por eso tú tienes que aplicarle la verdadera ciencia inmediatamente. Si no aplicas ciencia, tú dices, yo no lo siento. Pero es que ahí es que estriba la verdadera ciencia, donde tú mueres a tu opinión. Donde tú dices, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe, en la verdadera ciencia. Yo respeto cómo Dios ve las cosas desde el cielo. Por eso es que Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Andar por fe, estar tranquilo, porque fe es la certeza de lo que... ¿Por qué estás preocupado? Porque no estás andando por fe. Si andas por fe, no te preocupa, porque fe es la certeza de lo que... Bendecido, buenas noches. Buenas noches. Vamos a estar en pie. Yo recibo que la palabra de fe se activa cada día más, que Cristo ha formado en su pueblo. Un saludo a los bendecidos que en el mundo de allá bien lejos nos están viendo. Un aplauso a ellos que estaban escuchando. Y a ustedes, saludados unos a los otros. Buenas noches.